Es el turno de la doctora María de Lourdes Figueiras. Ella es cardióloga, es médico cirujano, egresada de la Universidad Veracruzana, cardióloga universitaria por la Fundación Favaloro de Buenos Aires, cardióloga clínica por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España, y ella nos va a hablar de la optimización del tratamiento antihipertensivo más allá de bajar la presión arterial. Adelante, doctora, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Es un gusto siempre volver a mi tierra. Yo soy jarocha de nacimiento. Actualmente estoy en Jalapa. Y al final, pues después de dar vueltas muchos años fuera del país, pues uno siempre vuelve a la tierra, que es el mejor lugar para estar. Me da mucho gusto venir aquí a Veracruz y poder hablar con ustedes de un tema que más allá de que yo les cuente cómo son las cosas, aquí me gustaría que cada quien hiciera una recapitularización de cómo hacemos las cosas en el manejo de la presión arterial. Todos en nuestro consultorio manejamos hipertensos prácticamente diario, pero la realidad es que tenemos muchas brechas en el manejo del hipertenso que nos dicen que realmente probablemente no estamos alcanzando las cifras que deberíamos de alcanzar con nuestros pacientes. Y además de esto, más que las cifras, de alguna forma no estamos disminuyendo las complicaciones que tenemos por la hipertensión maltratada. Entonces, es una charla, somos pocos, o sea que eso se presta mucho mejor para poder discutir y que esto sea más de allá para acá que de aquí para allá. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Esta diapositiva con la que quiero empezar, y probablemente sea con la misma con la que vaya a terminar, es de cómo nos cambió la vida en el 2020. O sea, esto fue en 2020, cuando el mundo se detuvo porque teníamos una pandemia que produjo millones de muertos. Entonces, empezamos. Es una foto de Jalapa, esta foto la tomé yo, en la calle Jalapeños Ilustres, camino al centro. Y el mundo, la vida nos cambió con una enfermedad que mataba millones de muertos y que se tuvo que detener la economía mundial, se tuvo que detener las escuelas, se detuvo nuestro trabajo, se cerraron las tiendas, se cerró el tráfico. ¿Por qué? Porque teníamos que tomar medidas urgentes para algo que claramente estaba matando a toda la humanidad. Se detuvo el mundo en el 2020 y empezamos a utilizar cosas tan comunes como el traje de astronauta, el blanco del EPP, los cubrebocas del día a día, el tapete sanitizante, que no sepa nada, pero todos nos sanitizábamos los pies, echarle el cloro a la comida, todo ese tipo de cosas que no servían para nada, pero por miedo adoptamos un montón de medidas porque nadie se quería morir de COVID. Esto fue el 2020. Y las últimas cifras a 17 de agosto tenemos que de 2020 a 2023 hubo casi 7 millones de muertos por COVID. Esto se mueve un poquito, lo podemos, a ver si lo puedo fijar más porque ahí está. Bueno. Perfecto, mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 3 años tenemos 7 millones de muertos por COVID y tomamos medidas como la creación de vacunas altamente eficaces que disminuyeron claramente la mortalidad. Tenemos vacunas, tomamos medidas y entonces los hospitales se reconvierten y el mundo entero se reconvierte para frenar una pandemia. En 3 años. Esto pasó 2500 años antes de Cristo. El emperador chino, Huang Di, describía en sus primeros papeles que las personas que él veía que llegaban con él y le tocaban el pulso, sentía el pulso duro. Sentía que ese pulso estaba diferente. Y describió que la gente que tenía el pulso duro se moría antes, por algún motivo. Se moría antes y que algunos de ellos tenían apoplejías. Se les iba la boquita chueca, se quedaban hemiparéticos, obviamente con otras palabras, pero la gente que tenía la enfermedad del pulso duro descrita 2500 años antes de Cristo, se moría antes.
Después, el emperador Cornelius Celsus y los grandes estudiosos de la hipertensión moderna, como William Harvey, de la circulación global y la medición de la primera presión arterial en 1700 por Stephen Hales, ya descubrían que estos pacientes, por ejemplo, el emperador Cornelius Celsus decía que el que se le acercaba y tenía un pulso saltón se moría antes. Y que la gente que tenía pulso saltón, que no tiene nada que ver con la insuficiencia aórtica, es otra historia, pero seguramente se asemeja al pulso duro que decía el emperador amarillo, esta gente se moría antes y que cuando veían al doctor tenían el pulso más saltón. O sea, las primeras descripciones de hipertensión de bata blanca. ¿Cuántos años tenemos hablando de hipertensión y de las complicaciones de la hipertensión? Entonces, ¿qué dirían estos expertos si supieran que a día de hoy la hipertensión mata anualmente 10 millones de personas? Con el COVID tenemos 7 millones de muertos, cambiamos la vida para que no nos pase lo mismo y bajamos la mortalidad prácticamente a cero. Con la hipertensión, después de 5.000 años de historia, la gente se sigue muriendo de complicaciones de la hipertensión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que lo estamos haciendo mal. O sea, algo estamos haciendo mal con el manejo de la hipertensión, que el paciente se sigue muriendo igual que hace 100 años. O sea, ¿de qué ha servido todos los avances que tenemos? Ahora, por ejemplo, el mapa, algunos tipos de presión arterial bastante particulares dentro del mismo paciente, la farmacología, fármacos nuevos que tienen vidas medias más largas. ¿Por qué no hemos avanzado en disminuir la mortalidad de la hipertensión? Porque seguramente algo estamos haciendo mal. Entonces, la hipertensión es el factor que más contribuye a la mortalidad y morbilidad en el mundo. Produce casi 10 millones de muertes al año por complicaciones propias de la hipertensión. Y uno de cada 4 mexicanos es hipertenso. O sea que sacamos aquí la cuenta de cuántos somos. Uno de cada 4 es hipertenso. 30% de estos, o sea, la prevalencia es del 30% en los hombres y el 25% en mujeres. Son más hipertensos los hombres que las mujeres, pero esto es un dato muy interesante y es que el 40% del hipertenso ignora que tiene la enfermedad. O sea, yo puedo ser hipertensa y no saberlo. Pero de los que saben que son hipertensos, del 60%, solamente la mitad están controlados. O sea, muchos no saben que son hipertensos. Y los que están hipertensos, la mitad no se controla. Con lo cual tampoco hemos avanzado en el diagnóstico, el tratamiento adecuado. Las complicaciones de la hipertensión las conocen perfectamente. Se ha hablado hoy a lo largo del día, pues stroke, accidentes vasculares cerebrales, problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, infarto, problemas renales. El paciente termina en hemodiálisis y trasplante por nefropatía hipertensiva. Tenemos retinopatía, enfermedad vascular periférica, todas estas complicaciones derivadas de un mal tratamiento de la hipertensión. En este estudio encontramos que 23% de los pacientes a nivel mundial que tenían hipertensión no estaba tratada o estaba tratada inadecuadamente. Les dejo ahí las referencias. El 50% de los pacientes incumple el tratamiento antihipertensivo. O sea, el que sabe que es hipertenso, la mayoría del paciente, casi la mitad, no se va a tomar el medicamento. No se lo toman. Y seguramente esto lo ven en la consulta todos los días. Y aquí entra esta frase que a mí me gusta mucho de Stephen Hawking, que dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. O sea, yo soy cardióloga y puedo no saber hacer una cesárea, ¿no? El problema es que si yo creo que sé hacer la cesárea y la hago. Lo mismo pasa con el manejo de la hipertensión. Yo creo que lo hago bien o creo que lo sé hacer. Pero esto no está impactando en los números a nivel mundial. A lo mejor yo creo que lo sé hacer y realmente o no lo sé hacer o lo estoy haciendo mal. ¿Por qué no logramos las metas en presión arterial y las tasas de control de pacientes? Pues esto está muy bien estudiado y es claro. Uno, y muy importante, la inercia médica. La inercia médica que es tan difícil es como la inercia del paciente, es muy difícil de controlar. Yo utilizo un medicamento que a mí me funciona, que yo creo que manejo bien,
y ya está, ¿no? Yo cuando estudiaba en la facultad nos decían que el mejor medicamento es el que tú sabes utilizar. Eso es parcialmente cierto, porque yo puedo saber utilizar muy bien la alfametildopa y eso no quiere decir que esté indicada. Entonces, la inercia médica, empezar a utilizar lo que yo siempre he estudiado, porque a mí siempre me funciona, lleva a muchos errores en el tratamiento. 2, la monoterapia. La monoterapia, utilizar lo que ustedes quieran. Irbesartán, 150 miligramos. El paciente no se controla, pues 150 en la mañana y 150 en la noche, ¿no? Y no falta el que no se controla y doctora, tengo 150, 90, entonces ya me lo tomo en la mañana, en la tarde y en la noche. Con lo cual tenemos un paciente con 400, 300, 450 miligramos de irbesartán mal controlado y con efectos secundarios. La monoterapia probablemente sería uno de los mensajes más importantes de esta charla, o el que yo quisiera que se quedaran con él. La monoterapia no está indicada. La monoterapia a día de hoy no se debe utilizar. Y no se debe utilizar por varios factores, y uno, y de los más importantes, no logramos cifras óptimas, y 2, el paciente aumenta los efectos secundarios. ¿Qué pasa con los que tengo tratados con atenolol para la hipertensión? El paciente se queda a 40 latidos por minuto y sigue sin estar controlado. Entonces, realmente el uso de la monoterapia es muy particular, en un perfil de paciente bastante particular, y solamente tenemos que utilizarlo con muchísimo cuidado porque normalmente no es un hipertenso severo. Dosis insuficientes. Dosis insuficientes. Yo le voy a dar olmesartán 10. Eso no sirve para nada. Eso es agua. O amlodipino, lo voy a pártalo usted en 4, ¿no? Eso tampoco sirve para nada. Necesitamos llegar a dosis óptimas en el tratamiento de la hipertensión. En el paciente hipertenso, en el hipertenso resistente, tenemos otros esquemas de tratamiento, pero siempre utilizar las dosis indicadas. Y finalmente, pues la falta de adherencia al tratamiento. Nuestro paciente hipertenso, el perfil que tenemos en México, no es solamente el hipertenso, es el hipertenso con resistencia a la insulina, el hipertenso que tiene 110 de glucosa en ayunas, el hipertenso con dislipidemia, con hipertrigliceridemia, los hombres con atamsulosina con la próstata, la mujer si no toma una cosa toma la otra, el omeprazol, el clonazepam para dormir, y al final toman 12 pastillas y el paciente no se toma la de la presión. El que no está con aspirina, está con estatina, y luego seguramente él también les ha pasado, ¿no? Doctor, es que me tomo todas, nada más me falta el telmisartán. Es de risa, porque el paciente cree, siempre les digo, es que el equipo de fútbol son 11 jugadores, no son 5. Pues sí, pero es que me tomé la digoxina. Pues sí, pues es que la arritmia va a estar controlada, pero va a tener la presión en las nubes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificarle la vida a nuestros pacientes. La terapia combinada es una excelente opción. ¿Por qué? Porque el paciente se adhiere más al tratamiento. La falta de adherencia es menos del 10% si se utiliza una píldora. O sea, si yo le doy al paciente todo en una, la probabilidad de que ese paciente cumpla con el tratamiento es superior al 90%. Esto va increciendo dependiendo del número de píldoras. 40% lo abandonan si toman más de 3 píldoras, que es la mayoría de nuestros pacientes. El de metformina, aspirina y el losartán, ya está. O sea, el 40% de los pacientes no se los va a tomar. Y más de 5 pastillas, que es la mayoría, la falta de adherencia al tratamiento se dispara. ¿Qué pasa? Que tengo pacientes mal controlados, no solamente de la presión, sino de la glucosa y de todo lo demás. La hipertensión, pues obviamente con estas cifras no es un juego. Lo que tenemos que hacer es reducir la presión arterial, pero para reducir el riesgo. Esto es un concepto muy interesante porque bajar la presión arterial es lo más fácil del mundo. Todos aquí tenemos un paciente que tiene una crisis hipertensiva, alguien de allá afuera está con 200, 110 y todos sabemos perfectamente qué hacer. Le bajamos la presión rapidísimo. O sea, bajar la presión es lo más fácil del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Mantener esta presión controlada a lo largo del tiempo y que mi paciente no tenga stroke, no tenga infarto, no tenga problemas renales, no tenga problemas de retinopatía, no tenga complicaciones derivadas de la hipertensión y viva más años, eso es un arte, eso lleva más tiempo. Con lo cual el razonamiento no tiene que ir a, ya le bajé la presión. Sí, tengo que bajar la presión pero disminuir el riesgo.
porque si no, no lo estamos haciendo bien. Entonces, la reducción de la presión arterial pues es muy importante a la hora de evitar este tipo de complicaciones, sobre todo accidentes vasculares cerebrales. Y disminuciones muy pequeñitas por encima, por debajo en el punto de corte de 10 milímetros de mercurio, logran hasta un 23% de reducción en insuficiencia cardíaca y 15% en mortalidad, con reducciones tan pequeñitas. Las guías que nos dicen, bueno, pues afortunadamente nos dicen qué hacer, la veteranía es un grado y cada quien en su experiencia sabe cómo manejar a los pacientes, pero nos orientan bastante bien cómo tenemos que hacer las cosas. Uno, lo que nos dicen, para empezar, el problema es que la mayoría de los pacientes todavía empiezan con un fármaco. La monoterapia a día de hoy no está indicada. Tenemos que empezar con IE-CARA2 calcio antagonista, o bien un diurético. Y ahora vamos a ver un poquito de las combinaciones. Pero ya de entrada, yo a mi paciente tengo que empezar terapia dual. Entonces, la mayoría de los pacientes inician con un fármaco, la mayoría de los pacientes aún toman combinaciones equivocadas. Diltiazem con atenolol. Parece broma, pero existe. Verapamilo con propranolol. Estoy bloqueando el nodo, mi paciente está a 40 latidos por minuto, se siente muy mal, me siento muy cansado y tiene la presión en las nubes. Las combinaciones es como son las recetas de cocina, hay que saber qué se lleva con qué. Y un calcio antagonista y un beta bloqueante no se llevan. Y de hecho, los no dihidropiridínicos, como diltiazem y verapamilo, no están indicados. Los pacientes aún están subdosificados, como lo que les comentaba, tenemos que llegar a dosis objetivo y varios pacientes no reciben estatinas cuando la prevalencia de síndrome metabólico en nuestro país es muy elevada. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué tenemos que utilizar varias terapias y por qué la terapia dual o la triple terapia están indicadas en lugar de la monoterapia? Esto es muy sencillo. Si yo quisiera, por ejemplo, dan de cuenta que tenemos un reino y yo quiero invadir este reino, este país, si yo lo quiero invadir y entro por un lado, ¿qué pasa? El resto del país se organiza para bloquearse, ¿no? Como si fuera una guerra, pues el resto del país se organiza y entonces se come a este ejército. ¿Qué pasa si yo, en lugar de entrar con todo mi potencial aquí, entro con un poquito de aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí? ¡Pum! Me adueño del país. Esas son las grandes estrategias que han ocurrido a lo largo de la humanidad. Lo mismo pasa con la hipertensión. Si yo utilizo 50 de losartán, no me funciona, 75 de losartán, 100 de losartán o hasta 200, que lo he visto alguna vez, que esto sigue igual. El paciente está mal controlado y con muchos efectos secundarios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pongo un ARA2, que ustedes quieran, telmisartán, irbesartán, el que ustedes quieran, candesartán y un calcio antagonista, produzco vasodilatación, bloqueo la ECA, produzco vasodilatación con un calcio antagonista y disminuyo retención de agua y sodio. Con dosis muy pequeñitas de los tres, el país es mío. Por eso está indicada la terapia dual de entrada, porque estoy atacando dos frentes y nada más uno. ¿De acuerdo? Entonces, monoterapia, vamos a ponerle un tache. Y bueno, esta diapositiva era precisamente para ver eso. ¿Cuáles son los mecanismos de la hipertensión? Pues mucha retención de agua y sodio, aumento de producción de renina, liberación de sustancias vasoconstrictoras, vasoconstricción, tengo que bloquear los canales de calcio. Entonces, para actuar a todo este tipo de niveles de la hipertensión necesito varios fármacos a dosis pequeñas. Entonces, 2 es mejor que 1. Los pacientes con monoterapia inicial, de los que empiezan tratamiento con 2 fármacos, normalmente logran un control mucho más rápido, control de presión y disminución del riesgo. La mejor adherencia a largo plazo del régimen, la administración de 2 fármacos previene la inercia terapéutica y los pacientes se controlan mucho más rápido que con monoterapia inicial. La combinación es 5 veces más efectiva que duplicar las dosis. No dupliquemos dosis. Amlodipino 5 y luego 5 en la noche. No, amlodipino le pongo un diurético. Amlodipino le pongo perindopril, amlodipino, el que ustedes quieran. Pero duplicar y escalar dosis, piensen en esto, están atacando por el mismo lugar y no van a tener ningún tipo de beneficio.
El uso temprano de combinaciones en un solo comprimido reduce la presión arterial más rápido y reduzco riesgo mucho más rápido. Ahora, monoterapia no, sí, no. Pero ¿en quiénes está indicado el uso de monoterapia? Tenemos 3 escenarios muy particulares. Uno, la mujer gestante, la mujer en edad reproductiva que quiere quedar embarazada, o bien la mujer gestante que sabemos que tienen este perfil que en muchos fármacos no los podemos utilizar. Entonces, en ellas está indicada la monoterapia. 2, en el adulto frágil, no en el adulto mayor, sino el adulto frágil, porque el adulto mayor de ahora no es el de antes. Ahora tenemos a personas de 70, 80 años que están en perfecto estado, grandes que trabajan con fuerza muscular, entonces no es el abuelito que veíamos antes. En esos pacientes que están en muy buenas condiciones podemos utilizar terapia dual, pero la monoterapia va indicada en el paciente frágil. La abuelita que necesita apoyo para moverse, muy delgadita, sin masa muscular. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es que esta abuelita en la noche se pare, me haga una hipotensión ortostática y se rompa la cadera y al final se muere no de la hipertensión, sino de una cadera o un golpe en la cabeza. Entonces, en el adulto frágil está indicada la monoterapia, dosis muy pequeñitas y normalmente logramos buenos resultados con dosis muy pequeñas, incluso solamente de diurético, ¿no? Como indapamida o clortalidona. Monoterapia en ellos también. Y el paciente joven que está debutando con hipertensión, el hipertenso leve o el hipertenso hiperadrenérgico, que está todo el día corriendo para arriba, para abajo, como los médicos, ¿no? En la guardia, estamos con muchas cosas, estamos hiperadrenérgicos y a veces un toquecito nada más, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la hipertensión no se ha manifestado claramente. Son los 3 escenarios de monoterapia. Si quieren, llévense esta diapositiva, pero si no tenemos estos 3, ¡pum! Terapia dual para todos. Bueno, las guías europeas prefieren el uso de los IECAS versus los ARA2. Esto ya lo dejo a su consideración. La diferencia entre IECAS y ARA2, los dos controlan exactamente igual la presión arterial, los dos son exactamente igual de buenos. Ventajas de los IECAS que reducen mortalidad, cosa que no tienen los ARA2. Entonces, no son todos iguales. Al utilizar un IECA o un ARA2, hay que verlos que hay algunos que tienen propiedades que van a beneficiar a mi paciente a largo plazo. Entonces, tienen diferentes mecanismos, diferentes efectos. Uno bloquea los ECA, otro bloquea los receptores, los AT1. Y las diferencias que tenemos, por ejemplo, con Perindopril, es un IECA que ya tiene 20 años, en 20 y pico años en el mercado, pero tiene una vida media larga, tiene una reducción potente de la presión arterial, pero tiene además efectos con el óxido nítrico, produce vasodilatación y el óxido nítrico a nivel coronario sabemos los beneficios que tiene. Disminuye las especies reactivas de oxígeno, disminuye la actividad de los radicales libres y además tiene efectos antiagregantes plaquetarios, cosa que no tienen los ARA2. Y bueno, por eso podríamos estar hablando de la paradoja de los ARA2, que no es el tema de esta charla, pero es que me brinqué una que me gustaba más. No, pues sí, me la brinqué. Aquí la diferencia, os voy a explicar. Aquí la diferencia es que cuando yo bloqueo la ECA, al bloquear la ECA, se sigue produciendo bradicinina. La bradicinina, saben que es un potente vasodilatador, y la bradicinina termina, su vía final, es en la producción de la estimulación de la óxido nítrico sintetasa y tengo más vasodilatación, óxido nítrico y disminución, además del efecto antioxidante y especies reactivas de oxígeno. Cuando yo bloqueo la ECA, esto pasa. Tengo bradicinina. Pero si yo bloqueo hasta abajo, los AT1, ya no tengo bradicinina. Por eso los ARA2 no tienen estos beneficios en mortalidad, porque no tengo efecto antiproliferativo, no tengo efecto antioxidante y no tengo aumento de producción de óxido nítrico. Es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ya tenemos IECA o ARA2, el que ustedes eligen. Voy a utilizar un diurético que está en las guías que los tengo que utilizar. ¿Qué diurético utilizo? El más utilizado en México es la hidroclorotiazida. 12.5 no se le niegan a nadie. La realidad es que la tiazida no tiene ningún tipo de beneficio a nivel cardiovascular, ni en mortalidad ni en control de la presión.
Utilizamos el medicamento que tenemos disponible, pero los diuréticos es el peor para el control de la presión. Sabemos que los diuréticos de ASA con el nefrólogo o en paciente con insuficiencia renal, en paciente con hipertensión. Pero para el paciente común y corriente, para el común de los mortales, tenemos que utilizar de dos tipos. Los tiazida-like, que se llaman tiazida-like, pues no sabemos por qué, porque la indapamida tiene que ver con la tiazida. Pues se llaman tiazida-like y es clortalidona e indapamida. Y tienen beneficios que la hidroclorotiazida no tiene. Claramente son fármacos de vida media más larga, más lipofílicos, le duran al paciente más tiempo y tienen otros efectos sobre mortalidad, sobre control de la presión que tiazida no tiene. Entonces, a la hora de utilizar un fármaco, tengo que pensar si utilizo tiazidas, que tenemos la hidroclorotiazida, o análogos de tiazida o tiazida-like como clortalidona o indapamida, ¿no? ¿Qué pasa con indapamida? Pues indapamida es un viejo conocido de todos nosotros, pero que tiene efectos, además de diuréticos, disminuye la retención de sodio y agua, pero indapamida tiene un perfil muy especial a nivel de canales de calcio. Entonces, además del efecto diurético, produce vasodilatación, por eso es tan buen antihipertensivo. Indapamida se puede utilizar en hipertensión sistólica aislada, la hipertensión del adulto frágil, del viejito que comentábamos, el frágil, porque dosis muy pequeñitas de 1.5, 1.25, ¡pum!, reducen presión sistólica y no producen hipotensión severa. Entonces, la diferencia con otros fármacos, por ejemplo, en respuesta, disminución de la respuesta a la estimulación simpática, ¿no? Un potente vasoconstrictor. Tiazida, no. Clortalidona e indapamida, sí, pero tiazida no. No les quiero leer cada uno de estos, sería muy largo, pero fíjense lo que hay, muy importante, a nivel de lípidos, carbohidratos, síndrome metabólico, que la gran mayoría de los mexicanos lo tenemos. La tiazida, saben que es un problema porque nos aumenta la glucosa en ayunas y nos empeora el metabolismo de los lípidos. Pero esto no lo tiene indapamida y clortalidona. La pregunta sería, ¿por qué no las ocupamos más si la gran mayoría de los mexicanos tenemos resistencia a la insulina? Ahora, combinaciones de un beta bloqueante no cardioselectivo o cardioselectivo de los viejitos con una tiazida, ¿cómo va a estar la glucosa en ayunas de este paciente? O sea, no es bajar la presión por bajarla, si es que, como decíamos, es que es muy fácil bajarla. El problema es que baje la presión y yo le disminuya el riesgo a mi paciente. Pero si baja la presión, está medio controlada y aumenta la glucosa, no estoy disminuyendo el riesgo de tener un evento de este paciente. Entonces, la duración de acción, por ejemplo, es más larga con clortalidona, con indapamida. La presión arterial baja, sobre todo a través de vasodilatación. Prácticamente no tengo cambios en lípidos y en carbohidratos. Tengo datos de nefroprotección con clortalidona y con indapamida, cosa que con tiazida no tengo. Bueno, para que no piensen que me meto tanto con la tiazida, el mensaje final es que a la hora de utilizar un diurético de primera entrada, tiazida-like, o sea, indapamida o clortalidona. El mecanismo de acción renal y vascular de la indapamida que les comentaba, disminuyo retención de agua y sodio y tengo vasodilatación por acción a nivel de los canales de calcio. Tiene un lugar especial, la indapamida en las guías internacionales ya nos la ponen de primera opción, un tiazida-like, nos ponen de primera opción en las canadienses, en las europeas, en las americanas, utilizar una tiazida. Un tiazida-like. Entonces, la gran mayoría de los pacientes va a requerir 3 o más fármacos para el control de la presión. Fíjense bien, el 30% se controla con un fármaco, el 40% en esta terapia dual y el 30% más de 3, o sea, 70% de los pacientes necesitan no ser tratados con monoterapia. Estas son algunas de las evidencias, estudios, se los dejo aquí en la presentación que está disponible para todos ustedes. Estudios que reflejan las ventajas de combinaciones de un IECA, que tengo disminución de la mortalidad, con un tiazida-like, que tengo todos los beneficios de este tipo de diurético, más un calcio antagonista. Estamos atacando al país que nos queremos comer, que queremos invadir, lo estamos atacando por 3 vías que son muy efectivas, muy potentes y además que a lo largo de los años demuestran disminución de mortalidad.
bueno, esto es algo de las combinaciones que tenemos con perindopril, indapamida y clortalidona, la reducción importante de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y que cifras muy pequeñitas de 10 milímetros de mercurio disminuyen impactan en la disminución de la mortalidad. Perindopril, otra vez hablando de él, los estudios que, tampoco voy a detener mucho, los estudios que han demostrado a lo largo de los años, es un paper que a mí me gusta mucho de la europea, que pone la contribución del perindopril en la cardiología a lo largo de 20 años, cómo disminuye mortalidad, obtengo aumento también de óxido nítrico, mejora la función endotelial, tiene efectos antiagregación plaquetaria y es un fármaco seguro y para los que piensan en la tos, el que menos tos produce, entre un 3 y un 6%. Entonces, entre las combinaciones que hay en el mercado tenemos esta triple terapia, que ya conocen el nombre comercial, y estas dos que también conocen el nombre comercial. De la vida media, si se fijan, por ejemplo, perindopril tiene la más larga, que compite o se equipara con amlodipino. Pero si yo comparo perindopril valsartán, que es la más frecuente en el mercado, perindopril tiene una vida media mucho más larga. Y perindopril olmesartán tiene una vida media más larga. O sea que el fármaco que produce mejor control de la presión arterial en 24 horas, que es lo que queremos, el objetivo, 24 horas es esta combinación. Ahora, ¿qué sucede? Los dos tienen amlodipino, los tres tienen amlodipino, pero estos dos tienen tiazida, con lo cual la vida media de la tiazida es muy cortita. El paciente se lo toma a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya no tiene efecto de la tiazida, cosa que difiere con indapamida, que tiene una vida media que alcanza casi las 24 horas. Entonces, de las tres combinaciones disponibles en el mercado, esto no es marketing, esto es farmacología pura. Lo dejo a que ustedes se queden con la diapositiva y lo juzguen por sí mismos con su experiencia, pero el que realmente me da un control homogéneo de 24 horas, que es lo que quiero, es esa combinación que tiene indapamida y unieca de vida media larga. Bueno, la protección contra eventos cardiovasculares en el estudio ADVANCE, que incluyó pacientes diabéticos, una disminución de mortalidad del 28% en pacientes que tenían este tipo de combinaciones. Entonces, un poquito nada más para recalcar y a terminar, los pacientes que reciben 3 fármacos tienen una mejoría en eventos cardiovasculares, pero a varios niveles, no solamente en el control de la presión, sino tengo resultados en disminución de stroke, en disminución de complicaciones con diabetes y en disminución de insuficiencia cardíaca. Los IECAS tienen un efecto uniformemente significativo y más amplio a juzgar por reducción de mortalidad. ARA2, excelente control de la presión, igual que el IECA es el que disminuye mortalidad. El uso de terapias combinadas disminuye el que el paciente abandone el medicamento y estas combinaciones disponibles son mejor toleradas. Si hablamos a nivel de tos o de edema de miembros inferiores con el amlodipino, el edema tiene dos, ¿no? El del amlodipino es idiosincrático, no sabemos a quiénes les dan, unos sí, otros no. 2 es por hipertensión precapilar. Y 3, a más dosis, más edema. Entonces, si yo le doy 5 amlodipino y le doy 5 en la noche, la señora lo va a dejar, seguro. Pero si yo doy una dosis pequeñita y le doy un medicamento que tiene efecto a nivel postcapilar, disminuyo el edema, como es la combinación con perindopril. Que esta combinación tiene menos edema, tengo menos tos y la hipotensión, el tener episodios de hipotensión es muy raro si lo utilizamos en el paciente adecuado. Entonces, ya para finalizar, pues tenemos que perder el miedo, porque a veces no utilizamos algo que no conocemos, ¿no? Entonces, como la comida, de repente pues, nunca hemos probado los mejillones y ya que los probamos pues son buenísimos. Lo mismo pasa con los fármacos. El que no tenga experiencia, por ejemplo, en indapamida, pues una vez que lo prueba es muy sencillo de usar. Entonces, como subirse un Ferrari, ¿no? Pues nunca he manejado uno, a lo mejor lo manejo y a la primera sabes por dónde van las cosas. Pues es lo mismo con el medicamento. Son medicamentos buenos, seguros, muy fáciles de utilizar, muy fáciles de titular. Lo que tenemos en el mercado son dosis
que son fáciles de titular: 5, 1.25, 5, 10, 1.20, 10, 2.5, 5, 10, 2.5, 10. O sea, tenemos para todos los perfiles de pacientes con dosis muy pequeñitas, ¿no? O las duales de 3.5, 2.5, por ejemplo. Entonces, para todo el perfil de paciente tengo toda esa gama de combinaciones efectivas. Y bueno, finalmente, quiero terminar, esta es la última diapositiva que tengo. Esta es una diapositiva mía que me da mucho gusto porque esto es de un paciente de Polonia que viene conmigo a consulta. No viene de Polonia a ver a su cardióloga, o sea, no viene a verme a mí a la consulta, sino que vive aquí, de repente vive allá y de repente viene a México. Y él estaba con la tripleterapia. Es un paciente de muy difícil manejo, que estaba con varios fármacos, no se podía controlar y al final con esta tripleterapia estaba muy bien. ¿Qué pasa? Que buscó la forma de que en Polonia le dieran su indapamida, perindopril y amlodipino. Pues que el paciente no diga, es que no lo encontré en la Guadalajara. No, no. El que quiere puede tener su medicamento y además se hacen fieles al medicamento porque saben que los tienen bien controlados. Y dos, este es otro paciente, es un paciente que estaba en Bulgaria, se puso mal por una FA rápida. Él está bien controlado la presión, o sea, no se descontroló la presión, se metió en una FA rápida y si se fijan, aquí le ponen dónde está. Se queda con el cordarone, con la medarona, pero su médico lo deja con Natrixam, con indapamida, amlodipino, aunque sea en Bulgaria, a conseguirlo porque el paciente estaba muy bien controlado. Son dos fotos que para mí son muy representativas de cuando tenemos un control a largo plazo, que el paciente no tiene que estar yendo a consulta y que sabemos que está bien controlado y lo más importante, que disminuimos el riesgo. Esa es la última y quedo atenta a sus preguntas. Gracias.